Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión les traigo ejercicios de espectroscopía infrarroja. En la descripción podrán encontrar cada tema y cada ejercicio que abordaremos en la presentación. La espectroscopía infrarroja la podemos relacionar la mayor parte del tiempo con el calor, las vibraciones, los estiramientos o los movimientos que encontramos entre los enlaces de las diferentes moléculas como las que aparecen en pantalla, que tienen que ver con las vibraciones para el formaldehído. Cada enlace que nosotros encontremos en las moléculas absorberá una frecuencia determinada, dando lugar a un espectro característico, que es lo que más encontramos en un análisis de infrarrojo. Vemos diferentes bandas de diferentes intensidades, más grandes, más anchas, más delgadas, que iremos analizando al final de este video. En los espectros de infrarrojo podemos ver que en el eje vertical tenemos el porcentaje de transmitancia, mientras que en el eje horizontal tenemos el número de onda. Mientras mayor es el número de onda, es mayor la energía, y mientras más pequeño es el número de onda, menor es la energía. Según la fortaleza que nosotros tengamos de nuestros enlaces y la masa de los átomos que estén implicados, es necesario que haya una absorción de más o menos energía para que se produzca dicha absorción. Por ello, los espectros de IR se convierten en una característica específica del compuesto estudiado y nos ayuda a distinguir o identificar ciertos grupos funcionales, sobre todo cuando tenemos moléculas orgánicas. Dentro de los ejercicios de infrarrojo nosotros podemos encontrar el convertir frecuencias a números de onda, donde el número de onda está dado por la letra nu griega y arriba veríamos que tiene un guión o una pequeña curva. Si nosotros necesitamos convertir 4.98 por 10 a la 13 Hz a número de onda, entonces tendríamos que nuestro primer dato es la frecuencia que está establecida con la letra griega nu, que parece una V. Entonces tenemos 4.98 por 10 a la 13 segundos a la menos 1, Hz es igual a segundos a la menos 1, y vamos a tener un valor constante para la velocidad de la luz de 2.998 por 10 a la 8 metros entre segundo. Las fórmulas que necesitamos para este problema es que la velocidad de la luz, que está dada por la letra C, es igual a la longitud de onda, que es la letra lambda griega, por la letra nu, que viene siendo la frecuencia, de tal forma que el número de onda es igual a 1 sobre la longitud de onda. Entonces calculemos primero la longitud de onda. Como vemos en el despeje, que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz dividida entre la frecuencia. Tendríamos por lo tanto 2.998 por 10 a la 8 metros entre segundo entre 4.98 por 10 a la 13 segundos a la menos 1. Los segundos se cancelan y obtendríamos un valor de 6.02 por 10 a la menos 6 metros. Ya con este valor podemos encontrar el número de onda. El número de onda será igual a 1 entre 6.02 por 10 a la menos 6 metros, y esto nos daría un resultado de 166.111 metros a la menos 1 o 1661 centímetros a la menos 1. Por lo tanto, el número de onda es de 1661 centímetros a la menos 1. Es importante tomar en cuenta que cuando estamos en longitudes de onda en el infrarrojo, nos estaremos moviendo en el rango de los micrómetros. Si necesitamos convertir número de onda a longitud de onda, frecuencia y energía, nosotros vamos a necesitar para este caso tres fórmulas. La longitud de onda nos las están pidiendo en micrómetros, la frecuencia en hertz y la energía en joules. Si nosotros comenzamos con 3000 centímetros a la menos 1 de número de onda, que vienen siendo 300.000 metros a la menos 1. Entonces nuestra constante para la velocidad de la luz es de 2.998 por 10 a la 8 metros entre segundo, y la constante de Planck la necesitamos para calcular la energía, tiene un valor de 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. ¿Qué estamos buscando? La frecuencia, la longitud de onda y la energía, y las fórmulas son las que están en pantalla, donde la nueva ecuación es la de la energía, que es igual a la constante de Planck por la frecuencia, dado que las otras dos las vimos en el problema anterior. Uno de los despejes que necesitaremos es que la frecuencia es igual a la constante de la velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda, pero como la longitud de onda aún no la calculamos, podemos obtenerla gracias a que ya conocemos el número de onda.
Entonces la longitud de onda es igual a 1 entre 300.000 metros a la menos 1, lo cual nos da un valor de 3.33 por 10 a la menos 6 metros. Eso ya podemos utilizar en el despeje de la frecuencia, de tal forma que 2.998 por 10 a la 8 metros entre segundo dividido entre 3.33 por 10 a la menos 6 metros a la menos 1 nos dan ya el valor de la frecuencia, que sería de 9 por 10 a la 13 segundos a la menos 1. En el caso de la energía solamente tenemos que multiplicar 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo por la frecuencia que acabamos de obtener de 9 por 10 a la 13 segundos a la menos 1 para obtener un resultado de 5.96 por 10 a la menos 20 joules. Entonces en nuestra respuesta encontramos que la longitud de onda es de 3.33 micrómetros, la frecuencia de 9 por 10 a la 13 Hz y la energía de 5.96 por 10 a la menos 20 joules. Si queremos conocer cuántas vibraciones en teoría nosotros encontraremos en un espectro infrarrojo, necesitamos determinar el número de modos normales, donde un dato fundamental es saber el número de átomos que tenga nuestra molécula. Por ejemplo, podemos tener formamida, amoníaco, acetato de etilo y dióxido de carbono, donde si tenemos una molécula que no es lineal, tenemos que usar la fórmula 3n-6, como la formamida tiene 6 átomos, multiplico 6 por 3 y le resto 6 para obtener 12 modos normales. En el caso del amoníaco, que también es una molécula no lineal, uso 3n-6, como tengo 4 átomos, 3 por 4 son 12, menos 6 me da 6 modos normales. En el caso del acetato de etilo tengo 14 átomos en total en la molécula, entonces como también es no lineal, multiplico 3 por 14 y le resto 6 para obtener 36 modos normales. Y en el caso de una molécula lineal yo tendría 3n-5 y ahí yo tendría que sustituir 3 por 3, este 3 que está entre paréntesis es porque el dióxido de carbono tiene 3 átomos. Le resto 5 y obtengo 4 modos normales. De esta forma nosotros podemos predecir el número de bandas que nosotros esperaríamos en un espectro infrarrojo. En infrarrojo son muy importantes las masas y qué átomos están enlazados mutuamente, porque la masa reducida es uno de estos parámetros que nosotros obtenemos en el infrarrojo. Entonces, si tenemos que la masa reducida que necesitamos es entre carbono y oxígeno, entonces nosotros ponemos la masa molar del carbono, que sería de 12.011 gramos entre mol, y la masa molar del oxígeno, que sería de 16 gramos entre mol. La fórmula que nosotros obtenemos es que la masa reducida, que se está representando con la letra U, va a ser igual a la masa 1 multiplicado por la masa 2 dividido entre la masa 1 más la masa 2. Al llevar esto a la sustitución, nosotros tendríamos que la masa reducida sería igual a 12.011 gramos entre mol por 16 gramos entre mol entre 12.011 gramos entre mol más 16 gramos entre mol. Esto nos daría un valor de la masa reducida de 6.863 gramos entre mol, y voy a hacer una conversión de unidades porque generalmente esto se reporta en kilogramos por molécula. De tal forma que al cancelar las unidades y tener nuestra conversión como está en pantalla, obtendríamos que vamos a obtener un valor de 1.140 por 10 a la menos 26 kilogramos por molécula o moléculas. Entonces la respuesta es que la masa reducida es de 1.140 por 10 a la menos 26 kilogramos molécula para este enlace carbono-oxígeno. Los espectros más usados actualmente son los que utilizan la técnica de transformada de Fourier, y dentro de ellos hay un interferómetro de Michelson que es crucial para las mediciones, y en este problema nos piden determinar la frecuencia de la radiación incidente. Si un interferómetro de Michelson genera un patrón de pulsos para una fuente de radiación monocromática, la frecuencia del interferograma resultante es de 2.40 por 10 a la 4 Hz. Determine la frecuencia de la radiación incidente que crea el interferograma, dado el hecho que el espejo para el pulso sobre una distancia de 3 centímetros a frecuencia de 1 Hz. Entonces uno de los datos que vamos a tener es cómo fue el pulso, y va a ser de 3 centímetros por segundo, que podemos tener al convertirlo a metros por segundo, que es de 0.03, y tenemos la frecuencia, que es de 2.40 por 10 a la 4 Hz.
Aquí necesitamos igualmente el valor de la velocidad de la luz, que es de 2.998 por 10 a la 8 metros entre segundo, y nuestra fórmula nos indica que la frecuencia de la radiación incidente tiene que ser igual a la frecuencia del interferograma alcanzando el detector por la velocidad de la luz dividido entre 2 veces la velocidad del espejo pulsante. Entonces, al sustituir, la frecuencia del interferograma alcanzado es de 2.40 por 10 a la 4 Hz y la velocidad de la luz es de 2.998 por 10 a la 8 metros entre segundo, que divido entre 2 por la velocidad del espejo pulsante, que es de 0.03 metros entre segundo. Metros entre segundo se van a cancelar con metros entre segundo para que solo tenga Hz y un valor de 1.20 por 10 a la 14 Hz, que sería la frecuencia de la radiación incidente. Si nosotros queremos calcular la distancia máxima del espejo móvil, encontraríamos que cuál es la distancia máxima que el espejo móvil en el interferómetro de Michelson necesitaría para viajar y poder distinguir entre 1000 y 1004 centímetros a la menos 1 en un espectro F-TIR, es decir, un espectrofotómetro que usa la transformada de Fourier. Entonces tenemos dos datos, 1000 centímetros a la menos 1 y 1004 centímetros a la menos 1, que son los números de onda. La fórmula que necesitamos es que la resolución espectral es igual a 1 entre delta max, que es el retardo máximo, que esto es igual a 1 entre 2 por la distancia máxima del movimiento de espejo. Nosotros solamente necesitamos la segunda parte de esta ecuación. Entonces primero necesitamos ver cuál es la resolución espectral, que en este caso sería una diferencia de 4 centímetros a la menos 1. Ya teniendo este valor, despejamos la distancia máxima, que sería igual a 1 entre 2 veces la resolución espectral, lo cual nos da una sustitución de 1 entre 2 por 4 centímetros a la menos 1, lo que nos da como resultado 0.125 centímetros para la distancia máxima del espejo móvil. A modo de una guía rápida, para interpretar los espectros infrarrojos, es crucial recordar que en lugar de ir banda por banda, lo primero que tenemos que hacer es ver las generalidades de nuestro espectro, ya que dependiendo de los rangos de los números de onda podemos encontrar enlaces simples, enlaces triples, enlaces dobles y nuevamente enlaces simples. Nosotros podemos encontrar enlaces simples en la región azul entre los 4000 y 2500 centímetros a la menos 1, donde encontramos bandas como de oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno o carbono-hidrógeno. En la región entre los 2500 y 2000 centímetros a la menos 1 aparecen los enlaces triples entre carbonos y carbono con nitrógeno. En la región que vemos entre 1800 y 1550 centímetros a la menos 1 aparecen los enlaces dobles, como son carbono doble enlace oxígeno, carbono doble enlace nitrógeno y carbono doble enlace carbono. Y en adelante del 1550 encontraríamos enlaces simples como carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno y carbono-halógeno. Al analizar entonces los espectros de infrarrojo, nos vamos a estar centrando en encontrar distintos grupos funcionales. Lo primero es ver las regiones generales, como estas que he puesto en colores, para ver los enlaces simples, dobles y o triples. Después podemos analizar las bandas sabiendo si son anchas o son estrechas, si son más largas o son más cortas, para ir discerniendo cuál banda es. Un ejemplo de esto es el ancho de las bandas de OH, que aparecen alrededor de los 3500 y son bandas sumamente anchas, y eso ya nos da una confirmación de que tenemos un enlace oxígeno-hidrógeno. Finalmente vamos a observar el intervalo de longitudes en tablas para cada banda, y así vamos a designar el tipo específico de enlace que estamos observando y por ende de los grupos funcionales. Si nosotros tenemos este espectro que es del acetonitrilo, yo puedo ver las distintas bandas con los colores. Algo muy apreciable es que no hay bandas en la región naranja, entonces no tengo enlaces dobles, y esto ya es una gran ventaja, porque si no tengo enlaces dobles de antemano, ya sé que al no haber enlaces carbono doble enlace oxígeno, ya puedo desechar la idea de que tengo un espectro de ácido carboxílico, cetona, aldehído o éster. Puedo ver que hay enlaces simples, tanto carbono-carbono como carbono-hidrógeno, pero estos no son los más determinantes, ya que los compuestos orgánicos en su mayoría
tienen estos enlaces. Sin embargo, algo curioso en el espectro es la región verde, donde veo que sí hay un enlace triple. Y este enlace triple puede ser carbono triple enlace carbono o carbono triple enlace nitrógeno. Al ir a tablas, yo encuentro que entre 2260 y 2210 centímetros a la -1, que es donde está mi banda en color verde que pertenece a un enlace triple, es para la banda carbono triple enlace nitrógeno, lo que nos indica que nuestro compuesto es un acetonitrilo o que tiene nitrilo al menos. En este caso confirmo que es acetonitrilo porque es el espectro del compuesto. Entonces la guía trata de decirnos que primero tenemos que ver generalidades del espectro, después ver qué tipos de enlaces tenemos y finalmente ir a tablas para discriminar cuál enlace es cuál y así conocer a detalle qué tipo de compuesto tenemos. Gracias por visitar el rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.